La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, bienvenidos una vez más a esta su emisora Happy Radio y su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión, y deseo que en este día usted pueda ser llevado a una hermosa experiencia de reflexión en la palabra de Dios. Estamos viviendo una época hermosa en el Señor en la cual podamos vivir y dinamizar todo aquello que anhelamos vivir y experimentar de la gracia de Dios en nuestra vida. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue a través de su programa El Manual de Vida, quiero invitarle para que se mantenga en sintonía de este momento de Dios para su vida. Pero también quiero invitarle para que nos envíe un mensaje de motivación, un mensaje de realimentación para que podamos saber que usted está en conexión con nosotros en este proceso de aprendizaje y de reflexión en la palabra de Dios. Quiero invitarle también para que nos envíe sus motivos de oración y podamos unirnos a orar en el poder del acuerdo. Hay un poder maravilloso del acuerdo y es el poder hermoso que actúa en el Señor para nuestro bien. Y yo quiero invitarle a usted para que en sintonía y en común acuerdo podamos crecer y caminar en el Señor. Hoy quiero que hablemos sobre la palabra consagración. Queremos hablar primero sobre un texto de la palabra de Dios que está en Hebreos capítulo 10, que dice así, en el versículo 22, Hebreos 10, 22, leemos de esta palabra de Hebreos 10, 22 en adelante, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos reflexionando en la palabra sobre la importancia de la consagración en nuestra vida. Partiendo de este pasaje de la Escritura de Hebreos 10, 22, que nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El primer principio de la vida de consagración al cual estamos siendo llamados es acercarnos al Señor con un corazón sincero. Y la sinceridad tiene que ver ciertamente con las motivaciones. No solamente lo que hacemos, sino también con las motivaciones detrás de lo que hacemos. Y esto es lo que va a determinar y a definir nuestra vida de consagración. Son aquellos aspectos de nuestra vida que no son estrictamente visibles, pero que sí son poderosamente elementos de afectación en nuestra vida y en la vida en nuestra vida espiritual, cuando hablamos acerca de consagrar nuestra vida para el Señor. Yo quiero invitarle a usted en este día, a través de esta reflexión de la palabra, para que caminemos en esta dirección. Acercarnos con corazón sincero es la capacidad de ser genuino delante de Dios, no de tener un estilo de vida que no es consecuente con aquello que nosotros estamos proclamando. La vida en Cristo es algo que requiere la sinceridad. Y la palabra sincero que leemos aquí se traduce también sincera. Y esto ocurría porque con frecuencia algunas de las obras de arte se agrietaban, y entonces para protegerlas le ponían cera y las disimulaban.
de manera que pareciera que estaban intactas. Al caerse, al derretirse la cera, quedaban en evidencia las grandes grietas y fisuras que tenían aquellas obras de arte o aquellas obras por las cuales la cera había sido un elemento utilizado para tapar. Y por eso la palabra sincero viene de ese mismo principio. Sincero es sincera, sin algo que es genuino, que es verdadero, que lo que se puede percibir de una persona es real, tanto en lo interior como en lo exterior. Sin embargo, en la historia de la Biblia, somos exhortados a que nosotros vivamos una vida de rectitud delante de nuestro Padre Celestial. Y esa rectitud solo puede venir a nuestra vida y en nuestra vida cuando nosotros tomamos en firme y en serio esta relación espiritual con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual tenemos que vivir en esa realidad espiritual. Quiero leer para usted en Mateo 7, versículo 21, que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora leamos de esta palabra, porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, mi amado hermano y mi amigo que me escucha en esta reflexión del día de hoy, el punto central de esta declaración es hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de Dios. Entonces viene la pregunta: ¿cómo hacemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Dónde está esa voluntad de Dios para poder seguir? La voluntad de Dios está en su palabra escrita. La razón por la que somos invitados, exhortados a escudriñar las Escrituras constantemente es para que al escudriñar las Escrituras nosotros podamos leer y entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque solo al entender la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces nosotros podemos ponerla en práctica, de modo que nuestra vida cristiana sea una vida fundamentada en la verdad y en una vida fundamentada en la religiosidad. Cuando una persona tiene una vida fundamentada en religiosidad, lo que hace es asistir al culto por un tema de conveniencia, un tema de ritual, un tema de costumbre, pero su vida personal interna sigue exactamente igual, sin haber ocurrido ningún cambio. Es decir, maquillado con cera. Los defectos están detrás de ese maquillaje, los defectos están detrás de ese comportamiento. Pero entonces aquí en el texto de Mateo 7 dice que algunos le dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les voy a declarar: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En principio, el Señor dice que estas personas profetizaban, que hacían milagros, que echaban fuera demonios, pero el Señor los llama hacedores de maldad. Y cuando utiliza la frase nunca los conocí, lo que se ha traducido es nunca los aprobé. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque las motivaciones eran distintas a las acciones. Mis amigos y hermanos que me siguen a través de esta reflexión, hoy estoy haciéndole una convocatoria, un llamado a vivir una vida de santidad. Que lo que nosotros hacemos en público, visible, esté homologado, esté de acuerdo con, haciendo ese ensamblaje correcto y perfecto con lo que nosotros somos y hacemos en privado. ¿Por qué? Porque el Señor está midiendo, pesando nuestra vida y aprobando o desaprobando las cosas que somos o las cosas que nosotros hacemos. Entonces, el principio fundamental de esta palabra significa motivación. Entonces, imagínense que
lo que nosotros hacemos en público es una pequeña parte de todo lo que nosotros somos en privado. Y por lo tanto, lo que somos en privado determina la pureza de nuestro corazón y la sinceridad de nuestros actos. Volvemos a leer en Hebreos 10:22 que dice: acerquémonos con corazón sincera, sin maquillaje, sin apariencia, sincero, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y el segundo elemento que está aquí es la fe, la certidumbre de fe, de que Dios es real para nuestra vida, de que Dios existe para nuestra vida, de que Dios está en nuestro medio, precisamente porque Él está en nuestra vida para mostrar la grandeza y la magnitud de nuestra vida de fe. Entonces, fe no solamente es certidumbre de fe de que Dios es real, sino que también la palabra fe que leemos nosotros en el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 en adelante, tiene que ver con fidelidad, que somos llamados a tener un corazón sincero, pero también a tener una plena certidumbre de fe, lo cual implica la convicción de que Dios es real para usted, pero también la disponibilidad para ser fiel al Señor y mantenerse fiel a Él mientras la vida perdure. Sigue diciendo la palabra: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí el principio de la palabra de Dios de purificar y de lavar los cuerpos tiene que ver con un simbolismo. Y ese simbolismo del cual está partiendo esta palabra nos lleva a un acto del tabernáculo en el cual las personas eran purificadas en las manos, en los pies, bañados a la puerta de la entrada, y luego ese acto de lavar con agua pura habla de santificación. Es un simbolismo, una figura, una expresión metafórica para hablar acerca del valor y de la importancia de tener delante de Dios corazones purificados. Es decir, el corazón tiene que ver con la mente, con la voluntad, con las emociones, y nos dice que estos deben estar en una línea con el propósito y el proyecto de Dios para nuestra vida. Corazones purificados de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces la primera expresión de la consagración tiene que ver con este aspecto de nuestra vida, nuestro hombre interior, nuestro ser interno. Por eso dice: un corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados de mala conciencia, lavados con agua pura. Todos son aspectos que tienen que ver con el hombre interior, el ser interior, la persona interna que necesita vivir esa relación personal con Cristo y a caminar en esa experiencia de vida que solo Cristo el Señor puede hacer y traer a la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tomamos este aspecto de nuestra vida y nos entregamos al Señor para que el Señor viva su vida a través de nosotros como seres humanos, entonces vamos a tener esa experiencia de la consagración que viene como consecuencia de ese continuo caminar en el Señor, esa continua relación de vida que solamente se puede tener cuando Cristo, el Señor y el Salvador, está controlando y llevando nuestra vida de la mano. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue en este día, hoy el Señor nos está haciendo un llamado a vivir una vida de consagración en Él. Y dice en Colosenses 3:12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si tuviere alguna queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor y Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Estamos leyendo una palabra de Colosenses 3, versículos 12 al 17, en la que la palabra de Dios nos habla de esta entrega, esta entera consagración a la relación personal con Él. Vamos a tener un momento de adoración y luego vamos a regresar para continuar reflexionando sobre el acto de la consagración. El sol cada mañana, en las buenas, en las malas, eres compañero de batallas, en las buenas, en las malas, papá. Una vez más quiero platicar, papá. Cada cosa buena que viví me recuerda a ti. Eres mis recuerdos y mis sueños. En las buenas, en las malas, eres el mejor amigo. En las buenas, en las malas, sé que aquí estás. Nunca me dejarás, papá. Ven a visitarme una vez más. Quiero platicar, papá. Cada cosa buena que viví me recuerda a ti, papá. En tus brazos quiero descansar. Ven a pasar, papá. Cada cosa buena que hay en mí te la debo a ti. En las buenas, en las malas, cada paso que di junto a ti te hizo sonreír. Hola, hola, una vez más bienvenidos a este su programa El Manual de Vida. Qué alegría encontrarnos de nuevo en este tiempo especial. Recordarles que estamos orando con usted y por usted, que la palabra del Señor nos sea impartida, nos sea revelada y nos sea mostrada de una manera hermosa en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador.
Yo quiero invitarles para que continuemos reflexionando sobre esta palabra, porque estamos hablando acerca de vivir una vida de consagración para el Señor. Estamos en Colosenses 3:12 en esta siguiente etapa y dice: vestidos como escogidos de Dios. El apóstol Pablo escribiendo dice: vístanse. Por supuesto que no está diciendo que nos pongamos un vestido de una determinada forma u otra, sino que está diciendo que hay una manera de mostrar la vida, así como el vestido es el que cubre nuestra vida, nuestro cuerpo físico para ser mostrado ante los demás. Así, el vestirse como escogido de Dios implica ser santo y amados, de extrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora nos deja ver en este pasaje varios atuendos espirituales que nosotros tenemos que ponernos. Primero dice que debemos de vivir santidad, es decir, la pureza de nuestras acciones está homologada por la pureza de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones. Así que ser santo es algo que emerge, que sale de adentro del corazón y se refleja en el comportamiento, de manera que podamos vivir una vida adecuada. Santos, de extrañable misericordia, significa un anhelo ferviente de favorecer a los demás, a otras personas que viven experiencias que no son buenas y que necesitan el apoyo de personas como nosotros. Entrañable misericordia. La palabra misericordia se traduce como el afecto que se da en la práctica por los demás, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Y luego dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también ustedes perdonen. Este aspecto que estamos leyendo del libro de Colosenses capítulo 3 nos permite ver a nosotros una vida espiritual. Tener esos atributos de una vida espiritual solo ocurre si nosotros estamos dispuestos y disponibles para caminar en el poder de Cristo Jesús. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Mientras que en el versículo 12 dice: vístanse como escogidos de Dios. En el versículo 14 dice: vístanse de amor. Porque cuando se viste de amor, este es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora tenemos esta reflexión hermosa de la palabra de Dios que nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Y es hasta que esta palabra mora en abundancia en nuestras vidas que nosotros vamos a poder poner por obra toda esta verdad espiritual que nosotros tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la palabra de Cristo mora en abundancia nos lleva a la tarea de leer, investigar, escudriñar, aprender, ponerla por obra. Mora en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, la sabiduría que viene de la palabra de Dios, la revelación que viene de la palabra de Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y ahora seguimos hablando sobre este aspecto determinante de nuestra consagración al Señor, que una persona que se consagra al Señor va a tener siempre un corazón agradecido, va a tener siempre una vida que agrada y que honra a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Luego dice en el versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tenemos esta hermosa palabra: todo lo que hacéis. Y esto nos habla no solamente en nuestro tiempo de reunión de iglesia, sino en su casa, en su trabajo, mientras viaja al trabajo, las 24 horas del día. Todo lo que hacéis o todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho,
O sea, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y entonces nos dice, vístanse como escogidos de Dios. Luego dice, sopórtense, versículo 13. Luego dice en el 14, vístanse de amor. En el versículo 15, sed agradecidos. En el versículo 16, la palabra de Dios mora en abundancia y canten con gracia. Y versículo 17, las palabras y los hechos nuestros, todos deben de ser hechos y palabras que glorifiquen al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, yo quiero invitarle a usted para que viva una vida para la gloria de Dios. Cuando decidimos vivir una vida para el Señor, Él nos va a dar las herramientas. Usted podría, o alguien podría decir, bueno, es que yo no tengo esa capacidad, yo soy muy débil, no tengo esa habilidad para. Eso es posible que alguien pueda decirlo, pero yo quiero recordarle, cuando usted viene a Cristo y le entrega su vida a Él, el Señor nos da un nuevo nacimiento. Y en ese sentido nos da una resurrección. Y en esa resurrección recibimos un corazón nuevo que tenga la capacidad, un corazón nuevo que tenga la capacidad para oír y obedecer el mensaje del Rey de la Gloria, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cuando Él nos da ese corazón nuevo, nosotros podemos tener una vida que sea agradable para el Señor, y eso nos permita vivir una experiencia gloriosa en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero después de ver este aspecto de la vida de consagración, entramos a Hebreos capítulo 10, versículo 23, que dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El llamamiento que el Señor hace a través de esta palabra a su vida, amigo que me escucha, es primero que todo a mantener firme, sin fluctuar. Fluctuar es como la ola que va y viene, la ola del mar que va y viene, sin fluctuar, sino en una sola posición, siempre firme hacia adelante. La profesión de nuestra esperanza. Mantener firme y sin fluctuar es una decisión en la que cada uno de nosotros se ve llamado, inmerso, porque el Señor nos está invitando, nos está provocando, nos está convocando a que nosotros caminemos en Él y en el poder de su palabra gloriosa, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Pero luego dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese considerémonos significa tomarnos en cuenta unos a otros para provocar. Esto es estimulación, provocar, pero provocar algo positivo, provocar algo genuino, amor y buenas obras. Muchas personas se provocan para cosas malignas, muchas personas se provocan para cosas destructivas, pero cuando habla de nuestra vida dice, considerémonos unos a otros para estimularnos a amar con el amor de Dios, el amor ágape, pero también para estimularnos a las buenas obras. Y termina el razonamiento de esta frase del texto diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El pensamiento final termina diciendo que tenemos que estar alerta porque el día del Señor se acerca. Y por lo tanto dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, lo cual sugiere que ya algunas personas, quizás más de los que nosotros deseáramos pensar o suponer, decidieron abandonar su cristianismo, decidieron abandonar su congregación, decidieron que mejor se quedan en casa porque desde casa
no tienen tanta desgaste como mejor en casa, veo un programa aquí, escucho otra cosa allá y dejo de congregarme. Pero cuando usted se congrega, usted tiene un efecto muy positivo, y el efecto positivo es la capacidad de estimularnos, de provocarnos en el hecho de hacer nuestra vida espiritual para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. Cuando una persona se deja de congregar, deja probablemente de vivir una vida espiritual. Cuando una persona se deja de congregar, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de ayunar, deja la vida espiritual de lado. Y cuando deja la vida espiritual de lado, entonces comienza a morir paulatinamente hasta que ya no tenga o no tiene más una razón por la cual caminar en el Señor Jesucristo. Personas decidieron regresar otra vez a un contexto de vida pecaminosa, decidieron caminar en un contexto de una vida sin Cristo y sin Dios. Pero hoy usted tiene una oportunidad para regresar a Cristo, porque todavía usted tiene vida, todavía usted tiene esperanza, todavía usted tiene solución en la vida. La Biblia dice, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que también necesitamos avanzar de una manera correcta, porque las personas hoy estamos vivas y mañana podríamos ya no estar en este mundo. Y necesitamos caminar en el poder de Cristo que nos guarda. Por eso dice, no deje de congregarse. Mi amigo que me escucha, si usted no se congrega, yo quiero invitarle para que venga a nuestra comunidad de fe, se congregue. Si usted no vive en la región, yo quiero invitarle para que usted busque un lugar donde usted pueda asistir, congregarse y escuchar. Usted no se congrega porque el pastor o la iglesia sea una iglesia perfecta o mucho menos, sino porque usted necesita esa experiencia espiritual. Es muy posible que las personas que usted va a ver en la iglesia tengan tantos defectos como usted o yo. Pero Dios dice que esto es importante. La Biblia dice que esto es necesario. Que congregarse no es un tema de opinión, es un tema de decisión. Que congregarse no es un tema de si a mí me parece, es un tema de obediencia. Y que la obediencia a los principios eternos de la palabra de Dios son determinantes para nuestra vida espiritual. Cuando usted se congrega, hay un ambiente de adoración que lo conecta espiritualmente. Hay una reflexión de la palabra de Dios que lo nutre a usted espiritualmente. Hay una relación con los hermanos que le da la oportunidad de poner por obra, de poner por práctica aquello que usted está escuchando y recibiendo del Señor. Usted es una persona espiritual, espíritu, y necesita la vida que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y yo quiero invitarle a usted hoy que escucha esta palabra, mi amigo y mi hermano, para que si usted no se está congregando, usted se consagre, inicie en este día. Inicie este fin de semana, inicie en este mes. No deje para mañana lo que hoy necesita. No deje para otro día lo que mañana puede no tener la oportunidad. La Biblia dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno caiga en semejante estado de desobediencia. Hoy es el día para usted y yo quiero invitarle para que en el hoy de Dios usted pueda caminar de una manera especial en Cristo Jesús. ¿Qué le parece si oramos y le decimos al Señor que nos ayude a caminar en su presencia maravillosa? Dios y Padre eterno, entregamos esta palabra en fe, creyendo que las personas que escuchan este mensaje tienen un deseo de Dios, una necesidad de Dios. A lo mejor algunos que escuchan han tenido malas experiencias congregándose o consagrando su vida, pero tu palabra me ha enseñado que tú nunca has fallado. Y si bien hemos tenido experiencias negativas, tú sigues siendo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy te entregamos nuestra vida y nuestra voluntad para poder tomar decisiones correctas y regresar al redil, a la congregación, regresar a nuestra relación contigo, Cristo de la gloria. En el nombre de Jesucristo.
Amén. Mi amado amigo y mi hermano que me siguen en este programa de El Manual de Vida, yo le invito a usted para que usted esta semana tome una decisión valiente y vuelva otra vez a congregarse y vuelva otra vez a consagrar su vida, a leer la palabra de Dios, a orar y a buscar de la presencia de Dios. Un abrazo fraterno, los bendigo y los espero en nuestra próxima entrega. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.